Hola, vamos a continuar con el tema 19 por donde nos quedamos, por el apartado 3 de la inmunidad adquirida. Vale, aquí añadiremos un inciso muy necesario e importante, que sí que podría ser una pregunta de selectividad. No está desarrollado en el esquema porque no lo quería complicar más. Bueno, inmunidad adquirida, apartado 3. 3. La inmunidad adquirida. Bueno, pues como ya se dijo anteriormente, son mecanismos que se desarrollan después del nacimiento. Mecanismos que se desarrollan después del nacimiento. Debido al contacto con patógenos a lo largo de la vida. Pues podemos decir que provocado por el contacto con los patógenos del medio. Esta es una inmunidad específica. Son mecanismos específicos. Os recuerdo, son armas diseñadas contra un enemigo concreto, no son genéricos. Y, importante, desarrollan o proporcionan memoria inmunitaria. Es decir, que nos dan inmunidad. Bueno, como os dije, existen dos tipos de inmunidad adquirida. Está la inmunidad celular, bueno, en realidad se llama respuesta inmune celular, y es mediada por células. Es decir, van a ser células, en concreto los linfocitos T, los que van a luchar contra los patógenos. O sea, células versus patógenos. Y luego tenemos la respuesta humoral. Aquí lo que actúan son los humores. Y diréis, ¿y eso qué es? Pues humor es un término antiguo. El humor o los humores son fluidos corporales. Es decir, fluidos. Pero en realidad los fluidos hoy día sabemos que son disoluciones o dispersiones de moléculas en agua. Es decir, que aquí lo que importa no es el agua, lo que importa es la molécula. Entonces, la respuesta humoral va a ser una respuesta en la que va a haber una lucha de moléculas reactivas
frente a patógenos. Células contra patógenos o moléculas contra patógenos. Y esta la lleva a cabo los linfocitos B. Que son los productores de esas moléculas. Y esas moléculas, ya os lo anticipo, son los anticuerpos. Bueno. Vale, pues vamos a hablar ahora de esas moléculas reactivas. Bueno, este sería el inciso, bastante largo. Vamos a titularlo así a grandes rasgos, moléculas reactivas. Atención que van a aparecer bastantes nombres. Bueno, moléculas reactivas. Hemos dicho que un patógeno es un microorganismo que entra en el cuerpo y puede provocar una enfermedad. Bueno, pues vamos a poner el ejemplo de una bacteria. Aquí tenemos una bacteria malvada que puede causar una enfermedad. Pues esto sería un patógeno. Bueno, pues el cuerpo puede identificarlo y entonces producir una respuesta inmunitaria. ¿Por qué lo reconoce? Pues lo reconoce o por moléculas que tiene el patógeno en su superficie, o por moléculas que segrega. Bueno, pues esas moléculas se llaman antígenos. Esos serían los antígenos. Esto y esto también. Vale. Vamos a hacer una definición de antígeno. Aquí, antígeno me voy al libro. Dice, es toda sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. Cualquier sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué moléculas son? Pues suelen ser proteínas, polisacáridos y algunos lípidos complejos. Lípidos complejos. ¿Qué se van a encontrar? En las cubiertas externas de los microorganismos. Presentes en las cubiertas externas de los microorganismos. Puede ser las cápsulas bacterianas, la pared bacteriana o las cápsidas víricas. Y también pueden estar segregadas al medio. Presentes en las cubiertas externas de los microorganismos o segregadas al medio por
estos. Vale, también se suelen llamar toxinas. Bueno, vamos a ampliar uno de esos antígenos. Es una molécula. Bueno, lo ponemos aquí. Con su estructura tridimensional que sea, y esto es el antígeno. Bueno, pues el antígeno desencadena la respuesta inmunitaria porque se va a producir una unión específica con moléculas del propio cuerpo. Y esa unión se va a producir no por toda su superficie, sino por una región. Por ejemplo, esta región de aquí. Y esa región se le llama epítopo. Y esa zona se va a unir, va a ser complementaria a una región de una molécula propia. Aquí estoy dibujando una de estas moléculas propias del cuerpo, que es una representación de un anticuerpo. Vale. Los anticuerpos tienen esta pinta, parecen como una Y, entonces ahí se va a producir una unión del epítopo con una región del anticuerpo que se llama parátopo. Y es una unión específica, como la de una enzima con su sustrato. Bueno, vamos a ver los tipos de antígeno. Bueno, los voy a poner aquí. Bueno, lo voy a poner abajo para que os quede bonito. Tipos de antígeno. Pues dependiendo del origen, según su procedencia, distinguimos tres tipos de antígeno. Los heteroantígenos. Hetero significa diferente, otro. Pues podemos decir que son moléculas ajenas al organismo. Es decir, que provienen del exterior, están producidas por otro ser vivo. Por ejemplo, las presentes en las cápsidas víricas. Vale. Tenemos los isoantígenos. A ver, los isoantígenos son moléculas producidas por otro individuo pero de la misma especie. En nuestro caso serían moléculas pertenecientes a otro ser humano. Y aquí tenemos pues las proteínas propias de cada individuo que identifican sus órganos y tejidos como pertenecientes a él mismo y diferentes a la de otra persona. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de las
los trasplantes y las transfusiones. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las proteínas, a ver, podemos poner aquí, por ejemplo, las proteínas presentes en la membrana de glóbulos rojos que definen los grupos sanguíneos. El sistema AB0. Y también el rechazo de órganos a los trasplantes. Aquí nos vamos a encontrar con moléculas similares a las nuestras, pero no idénticas. Y luego tenemos los autoantígenos. Bueno. Son moléculas producidas por el propio organismo. Que desencadenan una respuesta inmunitaria. Esto es un fallo del sistema inmunitario. Es un fallo del sistema inmunitario. Ya que una de las funciones del sistema inmunitario es reconocer lo propio, nuestras propias moléculas, y diferenciarlas de las moléculas ajenas para luchar contra lo externo. Aquí el sistema inmunitario comienza a luchar contra el propio organismo. Entonces esto desencadena lo que se llaman las enfermedades autoinmunes. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, el caso de las enfermedades autoinmunes. Bueno, pues entonces tenemos tres orígenes de antígenos. Los más cercanos, cuando no reconocemos ni a nuestro padre, no reconocemos ni a nuestras propias moléculas, cuando no reconocemos moléculas procedentes de otros individuos de la misma especie, y luego esto que es cuando son moléculas procedentes de otras especies, de otros orígenes externos. Bueno, eso en cuanto a antígenos. Bueno, pues los antígenos van a reaccionar, como tenía aquí puesto, con moléculas propias. Y de estas tenemos dos tipos, los anticuerpos, que los producen los linfocitos B, y luego otras moléculas de las que vamos a hablar menos, las voy a representar así. Que son los receptores de membrana de las células T, los linfocitos T. Ambos tienen estos parátopos, zonas complementarias con el antígeno. Bueno, vamos a hablar de los anticuerpos. Y es un apartado importante que puede ser una pregunta de selectividad.
anticuerpos. Profe, ¿esto dónde va? ¿En qué apartado? Pues a continuación. Bueno, primero, una definición. Son glucoproteínas globulares con función inmunitaria. Fijaros, globulares, recordad que tienen forma que gira a lo esférico y eso tenía que ver con la capacidad de disolverse, o mejor, dispersarse en el medio, son solubles. Glucoproteínas globulares con función inmunitaria. Por lo que también se les puede denominar inmunoglobulinas. O sea que inmunoglobulina es sinónimo de anticuerpo y se simboliza muchas veces así, IG. Bueno, están producidos por los linfocitos B y los podemos encontrar de dos modos. Pues adheridos a la membrana, haciendo la función de receptor de membrana. A ver, esto es un linfocito B con su núcleo y estarían aquí muchísimo más pequeños, ya sabéis, moléculas de la membrana, pues adheridas a su membrana. Pequeñísimos en comparación, pero bueno, hay que representarlo de alguna manera. O también los podemos encontrar libres en el medio. ¿Dónde? Pues en los fluidos. Pues podemos encontrarlos circulando en la sangre, también en la linfa, y en secreciones corporales. Bueno, los que están circulando en la sangre pueden suponer el 20% de las proteínas plasmáticas. Es decir, lo podemos encontrar como he dibujado aquí, pegados a la membrana o dispersos por el medio, que han sido segregados por un linfocito B. Vale. Estructura de un anticuerpo. Importante. Pongo 3 asteriscos. ¿Por qué? Porque muchas veces ha salido un dibujo que vamos a ver a continuación y nos han preguntado en selectividad qué es esta molécula, qué función tiene y cuáles son sus componentes. Bueno,
Pues los anticuerpos, he dicho, son glucoproteínas que tienen estructura cuaternaria. Glucoproteínas con estructura cuaternaria. Cuaternaria. ¿Qué significaba eso? Que están formados por más de una cadena polipeptídica. Formadas estas proteínas por más de una cadena polipeptídica. En concreto están formados por 4. Cuatro cadenas, iguales 2 a 2. Existen 2 cadenas idénticas, grandes o de mayor tamaño, denominadas cadenas H, que viene de heavy, y 2 cadenas idénticas menores, denominadas L, de light, pesadas y ligeras. Y ambas cadenas tienen una porción variable y una porción constante. Bueno, vamos a hacer el dibujo de lo que nos podríamos encontrar en un examen. Bueno, pues vamos a representar la cadena H, la pesada. Vale, tiene esta pinta. Es una cadena, en un lugar tiene el extremo carboxilo, recordad, todas las proteínas tienen un extremo carboxilo y otro que es donde está el primer aminoácido, el extremo amino. Vale, pues esta es la cadena, donde lo ponemos aquí, H. Y dentro de su longitud, todas las cadenas H van a ser iguales una región, que es la parte constante, la C de constante H, y una parte variable, que es la variable H. Voy a rayar un poquito la parte variable. Bueno, pues he dicho que son 2 cadenas. Esa y otra idéntica colocada al lado. Igual, con su extremo carboxilo y su extremo amino, con su región variable y su región constante. Pues estas 2 cadenas están unidas por puentes disulfuro. No sé si lo recordáis, pero eran un tipo de enlace que se formaba entre 2 aminoácidos de cisteína.
Vamos a ponerle un par. Tiene un par de puentes disulfuro. Y luego también tiene unido un oligosacárido, por eso son glucoproteínas. Bueno, eso representa una cadenita glucídica. Venga, vamos a poner aquí. Oligosacárido. Bueno, y tiene dos cadenas L, cadenas ligeras, light. Y se disponen así. Vale. Y las cadenas... Uy, ¿en qué estaría pensando yo? Y las cadenas L también tienen una región constante y una región variable. Pues aquí igual, región variable y región constante. Y la cadena L está unida a la cadena H también por puentes disulfuro. No sé si recordáis hace tiempo que dibujaba yo en la pizarra un símbolo como este y decía, este es el símbolo de nuestra secta, ya os contaré de qué va. Pues este es. Esto representa a un anticuerpo. Toda esta región de aquí se llaman los brazos y tiene dos brazos y toda esta región de aquí es el tallo. Los brazos tienen la región variable. A veces más simplificado para demostrar que hay diferentes regiones variables, pues se pueden representar así. Esto ya sería una esquematización. Forma de Y y aquí una formita que representa la región variable, también conocida como, esta zona de aquí, lo he dicho antes, parátopo. Esto de aquí, eso de ahí. Y para diferenciarlo de otro anticuerpo, pues podríamos hacer otro anticuerpo con una región variable diferente. Por ejemplo, esta formita cuadrada. Qué mal que se dibuja aquí. Bueno. Vale. Este es otro parátopo. Habrá un parátopo para cada epítopo. Es como una llave para cada cerradura. Esto es lo que va a dar la especificidad. El cuerpo puede generar una cantidad ingente de zonas variables. Por tanto, podemos crear anticuerpos frente a muchísimos antígenos. Vale. Como los anticuerpos, este esquema básico de anticuerpos tiene dos zonas de unión, dos parátopos, esta y esta, pues se dice que es bivalente. Es decir, que se puede unir con dos antígenos. Como he dicho antes, esta unión es como la unión enzima-sustrato, muy específica. Bueno, tengo por aquí unas imágenes. Bueno, me voy aquí y lo vemos directamente aquí. Bueno, aquí está lo que yo he dibujado, pero sin que tiemble el pulso. La cadena H y la cadena L. Y dentro de la cadena H, la zona variable
y la zona constante. Y dentro de la cadena L, la zona variable y la zona constante. Y aquí están los fuentes de disulfuro, y aquí nos faltaría el oligosacárido. Bueno, aquí se distinguen algunas regiones más, pero básicamente cadena L, cadena H. Bueno, sí, venga, vuelvo para atrás. Se distingue una región aquí, fijaros en el dibujo de vuestro libro, la región aquí, que es un puente, uno de aquellos cuellos de los que hablaba cuando hablábamos de la estructura terciaria de las proteínas. ¿Recordáis que había dominios y puentes o cuellos? Pues es una zona de flexibilidad, que permite un poco de articulación. Bueno, una vista tridimensional, un poco más realista, sería esta. ¿Veis? Una Y chuchurría. Tendríais que ver la letra de los de primero de la ESO. Eso es una Y perfecta. Bueno, pues aquí está la cadena L. Aquí hay otra cadena L. Y aquí está la cadena H. Hay otra cadena H. Al final es una estructura globular, por tanto soluble, formada por 4 cadenas, una estructura cuaternaria. Vale. Bueno, pues vamos a ver tipos de anticuerpos. Anticuerpos, ¿qué es un anticuerpo? Su estructura, y ahora vamos a ver los tipos de anticuerpos. O tipos de inmunoglobulinas. Bueno, pues se distinguen 1, 2, 3, 4 y 5. 5 tipos de inmunoglobulinas. Vamos a empezar por las más abundantes. Son las inmunoglobulinas G o gammaglobulinas. Estas son las más abundantes. Su cadena H es de tipo gamma, letra griega, y de ahí viene la G. Son aproximadamente el 80% de los anticuerpos plasmáticos, de los anticuerpos de la sangre. Y su función es activar el complemento. Esto todavía no os lo he explicado. También activar los fagocitos. Son capaces de atravesar la placenta.
Esto es importante porque quiere decir que pueden defender al embrión. Y están presentes después de que se haya producido una infección. Presentes tras la infección. Podemos decir que la presencia de inmunoglobulinas G nos indica que ya hemos tenido un contacto con el patógeno. Estamos inmunizados. Bueno, su aspecto es el de antes. Así, y solubles en los fluidos. Bueno, luego tenemos las inmunoglobulinas o anticuerpos M. Bueno, pues estos son los primeros que se producen cuando hay una infección. Su cadena pesada es de tipo mu, otra letra griega, pues de mu M, de gamma G. Y tienen un aspecto un poco peculiar, porque están formadas por 10 cadenas H y 10 cadenas L. Formados por 10 cadenas H y 10 L. Y son decavalentes. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que tienen esta pinta. Habría una forma típica unida a otro, por aquí, por esta región, unido a otro, unido a otro y unido a otro, es decir, una forma pentagonal. Entonces es decavalente, tiene una valencia aquí, una zona de unión, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Estos, como son los primeros, pues normalmente son indicativos indican que el individuo está infectado. Bueno, pues fijaros. No sé si habéis dado cuenta en las noticias últimamente que están hablando mucho de las pruebas para detectar las personas que han sufrido el coronavirus o las que lo tienen en este momento o las que todavía no se han infectado. Y se ha hablado de pruebas que determinan si hay anticuerpos tipo G o tipo M. Lo comento porque está en las noticias. Si los test pueden diferenciar este anticuerpo de este, pues nos querrá decir que un individuo que tiene anticuerpos G ha pasado ya la enfermedad. Ha pasado la enfermedad, ha desarrollado inmunidad y en su sangre hay anticuerpos G.
Mientras que si tiene anticuerpos de tipo M, es que la está pasando ahora mismo. Y entonces, pues, en su interior estará el coronavirus haciendo de las suyas y podría, pues, transmitirse. Una persona que puede contagiar. Fijaros en las noticias cuando hablen de los test. Bueno, luego tenemos otro tipo de... Estos son los dos más importantes. Luego tenemos las inmunoglobulinas de tipo A. Pues estas inmunoglobulinas son frecuentes en las secreciones como leche, saliva, lágrima y mucosidad respiratoria o intestinal. Respiratoria o digestiva. Y están formadas por 2 o 3 unidades. Por 2 o 3 subunidades unidas. O sea que pueden ser tetravalentes o hexavalentes. Bueno, vamos a hacer una formada por 2 subunidades, pues sería, aquí tendríamos una cadena H, una cadena L, unidas por aquí con otras. Vale, pues esta sería una formada por 2 unidades y sería tetravalente. Una zona de unión, otra zona de unión, otra zona de unión, 4. Fijaros que muchas veces para ver si las personas tienen anticuerpos, les toman muestras de secreciones. Lo habréis visto en la tele también cómo introducen un bastoncillo, un hisopo por las fosas nasales para tomar esta mucosidad, en este caso respiratoria. Bueno, tenemos también las inmunoglobulinas E. Bueno, la cadena H se llama alfa. Su cadena H es de tipo alfa. Las inmunoglobulinas E, pues su cadena H es de tipo epsilon. Se producen en los tejidos y son responsables de las reacciones alérgicas. Su aspecto es el aspecto normal de una... Y por último tenemos las inmunoglobulinas D, que estos no están disueltas, no están dispersas por el medio, sino que van a estar adheridas a las membranas de los linfocitos B. Podemos decir que son anticuerpos de superficie que están unidos a los linfocitos B. Bueno, como los había dibujado antes. Aquí tenemos el linfocito y ahí tendrá pues
sus anticuerpos de superficie. Inmunoglobulinas D. Su cadena H es de tipo delta. Esto de la cadena H es de un tipo o de otro, quiere decir que la cadena H pues, tiene una secuencia de aminoácidos concreta, que es la que va a definir qué tipo de anticuerpo es, qué va a hacer luego en el organismo. Bueno, voy a dejarlo por hoy, que ya llevo bastante. Hasta luego, chicos.